Titulares de prensa, viernes 24 de abril del 2020 por el canal Venezuela, @librecelo. Última hora. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a través del Mecanismo Especial de Seguimiento para Venezuela, MESEVE, y de los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales, DESCA, instó a la dictadura de Maduro a garantizar el derecho a la salud, alimentación y agua, después de que las medidas de contención contra el COVID-19 agravaran la crisis y generaran protestas en todo el territorio nacional. La Corte Interamericana precisó que las medidas tomadas por el régimen para evitar la propagación del COVID-19 exacerbaron las protestas por falta de gasolina, escasez de alimentos y fallas en servicios públicos en los estados Bolívar, Monaga, Sucre y otros. La Corte Interamericana y DESCA instan a las autoridades de Venezuela a adoptar medidas para garantizar el derecho a la salud, alimentación y agua, acogiendo un enfoque diferenciado que priorice bienestar de personas mayores y otros grupos especialmente afectados por el COVID-19. E indicó un llamado a las autoridades a evitar uso excesivo de la fuerza y asegurar existencia de mecanismos de rendición de cuentas y acceso a la justicia ante posibles violaciones de derechos humanos, incluidos los DESCA. El régimen reporta solo 318 casos positivos y 10 fallecidos por COVID-19 a nivel nacional. En realidad se desconoce cuántos casos y fallecidos por COVID-19 hay en Venezuela, y esto es debido a la falta de transparencia del régimen, el cual ha ofrecido datos confusos sobre el origen de la enfermedad en Venezuela, la poca preparación en materia epidemiológica y la falta de suficientes pruebas de despistaje. La crisis sanitaria y de servicios públicos como agua, electricidad, la escasez de combustible, la hiperinflación, la persecución a los medios y médicos hacen de Venezuela un área vulnerable para el COVID-19. Y hay que destacar que desde el año 2016 el Ministerio de Salud no publica el boletín epidemiológico y para la actual pandemia los datos se suministran de forma verbal. Desde la tarde de ayer se bloquearon accesos desde Caracas hacia la autopista regional del centro y hacia La Guaira con el uso de contenedores de carga vacíos, obstaculizando la vía con el fin de bloquear el tránsito desde y hacia Caracas. Hoy se reportaron varios sectores en el estado Miranda sin servicio eléctrico y en el estado Falcón en Puerto Cumarego. En Aragua se reportaron el cierre de vía en la carretera para entrar a Turmero por protestas por falta de combustible. En el estado Mérida, los productores cerraron la troncal 8 de la carretera panamericana en protesta a la falta de gasolina. En las minas, en el estado Miranda, médicos y personal del sector de salud denunciaron que funcionarios de la GNB los sacaron de la cola de gasolina en la estación de servicio de las minas en la carretera panamericana, señalando que el gremio no tiene prioridad. En el estado Anzoátegui, en la ciudad de Guanipa, reportaron un saqueo parcial de un comercio asiático en la avenida República. En Zulias, en la ciudad de Machique, reportaron protestas de indígenas guayú en reclamo de alimentos. Y en San Felipe del estado Yaracuy, los motorizados protestaron en la estación de servicio La Patria por escasez de gasolina. El gobernador de Bolívar confirmó que un policía está implicado en el asesinato de un joven durante disturbios registrados en Upata este jueves, pero evitó revelar la identidad del funcionario. Economía. El régimen de Nicolás Maduro junto a representantes del gremio carnicero acordaron establecer los precios referenciales de la carne por kilo en Venezuela. Luego de una reunión celebrada este 23 de abril, el precio de la carne de primera quedó establecido en $3,85 por kilo al cambio oficial, de acuerdo al consenso, mientras que la carne de segunda quedó en $3,55 y la de tercera en $2,40 respectivamente. En cuanto a los cortes premium o parrilleros, como también se les conoce, el costo quedará libre para la venta. Toda la cadena de comercialización se regirá por el cambio reflejado en el dólar oficial manejado por el Banco Central de Venezuela, que cotiza en más de 170,000 bolívares por $1. En cuanto al ganado de a pie, el precio del marcador de referencia será a razón de $1 por kilo para el toro gordo y de 80 centavos por kilo para la vaca. Y según explica una nota de prensa, con respecto a la carne, el kilo de un toro gordo costará $2 por kilo y la vaca $1,6 por kilo. El economista Francisco Monaldi opinó que la escasez de gasolina en Venezuela seguirá, pues en el país no se está produciendo combustible y el régimen de Maduro no tiene flujo de caja para comprar el producto en el exterior, el cual está bajo de precio y hay sobreoferta en el mercado, lo cual baja los precios más. Explicó el analista de mercado que Venezuela está produciendo muy poco petróleo. Estamos a niveles similares de los años 30 del siglo pasado en el gobierno de Juan Vicente Gómez. Nunca el flujo de caja del gobierno estuvo tan comprometido, ya tiene el margen de maniobra para importar. Advirtió que como efecto de sanciones americanas ningún país va a preferir a Venezuela para vender gasolina en estos momentos en donde los precios del combustible están bajando.
El dólar presenta un leve descenso en el mercado paralelo, cotizándose en un promedio de 193.313,19 bolívares soberanos. Internacionales. Reporte de los casos globales de coronavirus. Casos globales 2.790.986, recuperados globales 781.382, fallecidos 195.920. En los Estados Unidos los casos totales llegan a 890.524, recuperados 96.677, fallecidos 51.017. En España los casos totales llegan a 218.774, recuperados 92.355, fallecidos 22.524. Para el secretario de Estado norteamericano encargado de los asuntos de Venezuela, Elliot Abrams, nuestro país no correrá el mismo destino de Cuba de pasar más de medio siglo en dictadura. Abrams indicó que en Venezuela hay alrededor de 2.500 agentes de inteligencia cuyo papel vital es evitar golpes de Estado y conversaciones dentro del ejército, además de ser de los militares gente que reciben órdenes de Nicolás Maduro sin poder ser el ejército nacional. Referente al apoyo de Moscú hacia Caracas, sostuvo que los rusos apoyan a Maduro a nivel político en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, pero señala que desde hace más o menos 2 años el régimen no recibe apoyo económico. Abrams enfatizó que el valor de Maduro para Rusia ha bajado muchísimo y que los ingresos que tiene el régimen para arreglar los problemas ha bajado tantísimo y no cree que esté ganando nada. El diplomático es enfático en señalar que hay que negociar una transición hacia unas elecciones libres y un país democrático e indicó que hay muchas cosas que pueden discutir cuando está claro de que Maduro no quiere negociar nada y explica que su enfoque en el futuro es de cómo quedarse en el poder. El consumo de petróleo en Estados Unidos cayó un 34% en mediados de marzo y abril. La Administración de Información de Energía de Estados Unidos señaló que el consumo de productos derivados del petróleo en ese país hasta mediados de abril registró una caída que se considera la más baja en décadas debido a las medidas que limitan los viajes y la desaceleración de la economía inducida por esfuerzos para mitigar el COVID-19. Venezuela.libre te recomienda quedarte en casa y si te urge salir, practicar la distancia social, mínimo 2 metros de distancia, saludos sin apretón de manos, abrazos o besos, lavarse las manos con agua y jabón, con alcohol mayor al 60% o gel de alcohol. No tocarse la cara para evitar llevar virus cerca de la boca, nariz, ojos y oídos. No salir si presentas síntomas por al menos 14 días consecutivos. Recuerda limpiar tu celular y todos los objetos que manipules con frecuencia. Nuestro blog de noticias bzla-libre.blogspot.com. Síguenos en Twitter, @Figuemin. Suscríbete, comparte y activa las notificaciones en YouTube, Venezuela.pase.libre, Instagram, Venezuela Libre y Telegram, Venezuela.libre. Si lo escuchas por Venezuela.libre, no es un rumor, es noticia. Somos Venezuela.libre, 6 años luchando por la libertad con ustedes, porque no hay derecho a rendirse, debemos ser libres.